Perdón, Raymond, vamos a ver esa que generó un poquito de polémica, ¿no? Pero no Porque- salió. No salió. No sale, bro. No sale, sale. no sale. Ay, ay, ay. No sale esa pelota. Ya lo he dicho una y lo diré 1000 veces. En una competición como la Copa Libertadores no puedes cometer ese tipo de errores. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Reviews, una opinión impopular y empate doloroso en la noche de Copa. Y es que sí, gente, voy a ser súper sincero, este partido es un partido muy, pero muy doloroso, creo que para todos los hinchas de la U. Era, lo dije antes y no me voy a retractar, el partido más importante para mí, puesto que ahora ya vas al partido que te toca contra Barcelona, condicionado, esperando de que River te dé la mano y le gane al Independiente del Valle. Y además también tenemos que tener en cuenta de que el último partido vamos a tener que ir a jugar a Argentina contra River y ya son muchas cosas que escapan de nuestras manos y que hacen de que el pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores ya prácticamente esté muy pero muy complicado para nosotros, ¿no? Entonces ya desde ese punto de vista, como digo, nosotros sabíamos que teníamos que salir de este partido a matar, que era el partido que teníamos que ganar y la manera en sí en la que terminamos regalando el partido, regalando el resultado, la verdad que me duele demasiado, no puedo negarlo. Pero bueno, ya voy a tratar de hacer lo mejor posible para no exaltarme, para tratar de simplemente decir lo que yo vi, ¿no? De repente, por el mismo tema de la molestia o de que aún el resultado sigue muy fresco, no sea objetivo y vea de repente cosas que no pasaron o me cree fantasmas, pero si sucede eso, quisiera pedir disculpas en sí, no tengo nada en contra de ningún jugador, no es mi intención tampoco señalar a nadie, pero en sí voy a dar mi opinión, lo que yo vi y lo que yo opino en sí del resultado y de cómo se desarrolló. Así que comencemos ya con el primer tiempo, un primer tiempo que comenzamos con la sorpresiva decisión del Nono de poner a Inga de medio centro, aunque en sí en la posición salía Inga como si fuera él el carrilero y Carabalí el mediocentro, pero más allá de este sorpresivo cambio, en sí lo demás del equipo era el equipo de gala. Y nos enfrentábamos ante un Independiente del Valle que, para ser sinceros, yo creo que ya nos debían puntos. Puesto que en el primer partido que jugamos allá en Ecuador, yo creo que lo más justo hubiese sido que hubiéramos quedado en empates. Y sí, yo sé que me van a decir de que soy un forofo, de que soy un hincha, que no veo objetivamente los partidos, pero para mí, el primer tiempo fuimos totalmente superiores a Independiente. La U, literal, en esos primeros 15 minutos del primer tiempo arrasó con Independiente del Valle, no lo dejó crear nada y lo estábamos ahogando totalmente con la presión alta del Nono. En esos primeros minutos del primer tiempo, todo el equipo en sí estaba jugando a un muy altísimo nivel, pero el que estaba haciendo el MVP era Inga. Un Inga que estaba haciendo un dolor de cabeza para el lateral de ellos, Santa María, y que, como digo, llegaba por sorpresa, tanto por dentro como interior, como por fuera, como carrilero. Además, claro, de un partido muy pero muy sobrio de Carabalí, que estaban haciendo demasiados estragos por la parte derecha del Independiente del Valle. Un Carabalí que a esas alturas ya creo que nos podemos llegar a plantear el si no es uno de los mejores extranjeros que hemos podido contratar en estos últimos años. Y como digo, en esos primeros 25 minutos del partido, el partido era totalmente nuestro, teníamos el control, no permitíamos que Independiente pudiera generar fútbol y en sí estaban sufriendo mucho el partido. También obviamente con una hinchada que llenó el aforo, que estuvo desde el minuto 1 alentando, poniendo la presión. Y también hay que darle el valor que se merece a la hinchada, ¿no? Porque muchos se dice en el fútbol de que los de afuera no juegan, de que ellos no importan, pero hay que valorar también a la gente que va, que aprieta, que da su apoyo a los jugadores y que en sí suma positivamente para que el equipo vaya hacia adelante. Pero en esos momentos críticos para el Independiente del Valle, en esos momentos que eran los mejores de la U, llegaría la jugada que sin ninguna duda marcaría el destino de este partido. Y es que, como digo, un Independiente del Valle que estaba siendo totalmente un analfabeto futbolísticamente hablando en el partido, conseguiría una ocasión de peligro en una jugada totalmente inverosímil. Y es que, gente, con un remate desde su casa de Santa María, sí, ese mismo lateral que estaba sufriendo en el partido, metería un remate muy pero muy potente, pero que yo creo, desde mi humilde opinión, era controlable o al menos lo podías desviar. ¿Y qué es lo que hace Britos? Ay, mamita querida, lo que hace Britos es termina dando un rebote que se la deja totalmente servida al delantero del Independiente del Valle, Spinegol. Britos
no se pudo reponer, estuvo cometiendo más errores, tuvo después otra que también salió mal y que casi comete un penal, pero a pesar de eso, a pesar del blooper, a pesar de que es una acción que podría tranquilamente derrumbar a cualquier equipo y estaría hasta justificado, los jugadores de la U no se amilanaron, decidieron seguir hacia adelante, se dieron cuenta que como estaba el partido, como lo estábamos planteando, en realidad sí estaba sirviendo, así que no nos tiramos para atrás, no nos dejamos derrumbar, y así sería como conseguiríamos el empate, que obviamente para mí es totalmente justo y totalmente merecido, en una jugada en la cual el Independiente nos hace una falta muy pero muy tonta cerca del área, falta que sería cobrada por el Orejas que hace una delicatessen, pero su remate terminaría chocando en el travesaño, pero el rebote lo terminaría cazando Carabalí para meter, creo, su primer gol en Libertadores, un gol importantísimo porque pondría las cosas en tabla y permitiría que nos vayamos con 1-1 al segundo tiempo, pero con esa sensación positiva de que estábamos siendo superiores y esa sensación negativa que otro error no forzado como el de Britos nos podía ya dejar totalmente fuera de la Libertadores. Y ya el segundo tiempo en sí también sabíamos que esa presión tan pero tan alta, tan fuerte, tan consistente que habíamos hecho en todo el primer tiempo no iba a durar todo el partido. Y dicho y hecho, en el segundo tiempo la U salió buscando hacer el mismo fútbol, intentando comerse al Independiente del Valle, pero sin embargo hay que decirlo que los cambios ayudaron mucho al equipo ecuatoriano, puesto que metió jugadores que tenían mucho mejor pie, que sabían controlar mucho mejor el balón, y ese segundo tiempo ya fue totalmente diferente al primero, ya fue un segundo tiempo en el cual se jugó a como quería el Independiente del Valle y sobre todo al ritmo que ellos querían. Un Independiente del Valle que también sabía que este empate obviamente le convenía por, como digo, que a nosotros nos toca el último partido contra River y ellos se van a jugar su final contra el Barcelona en esa última fecha. Así que no eran tontos, no se iban arriba, no se volvían locos, sabían que tenían que estar bien ordenaditos atrás, tratando de dejar los menos espacios posibles. También tuvieron algunas ocasiones, pero ya nada de peligro. Más en sí las ocasiones que tuvieron, entre comillas, eran más por el nerviosismo que tenía toda la grada y también obviamente todos sus compañeros hacia cualquier pequeño error que pudiese haber cometido Britos. Gracias a Dios no cometió ningún otro error, o sea, sí los cometió pero no fueron para más. Y ya donde el partido se termina totalmente, para mí, voy a tener que decirlo lastimosamente, es con el ingreso obviamente de Diego Churín. Y como ya dije en la intro, yo no quiero meterme con nadie, no quiero que ustedes piensen que yo hago estos videos para reírme de los jugadores o para ser negativo o porque quiero tirar mierda. Créanme que es lo que menos quiero hacer, pero ya con el ingreso de Dieguito, como digo, es como jugar con un jugador menos y se notó que ya la U se había muerto, que no había en sí creación, a pesar de que después entró Vélez, que entró el Tunche Rivera, que intentamos ir hacia adelante, ya se veía un equipo partido, un equipo cansado, un equipo golpeado también mentalmente. Así que sí, lo tengo que decir, para mí en este partido los cambios, más que ayudar, terminaron perjudicándonos a nosotros mismos, pero también eran cambios que eran obligatorios de hacer, como digo, puesto que los jugadores estaban totalmente cansados, totalmente muertos, ya estamos empezando a sentir el peso de la seguidilla de partidos, de la presión de la Libertadores, y ya cuando pensábamos que nos íbamos con ese 1-1, que como digo, la Libertadores se nos ponía cuesta arriba, y sobre todo con ese mal sabor de boca de saber de que pudimos haber ganado, pero como ya sabemos en el fútbol no existe el pudimos, llegaría la jugada más polémica del partido, y es que en un córner que tuvimos ya en los últimos minutos del partido, Carabalí terminaría cazando un rebote y empujando el balón dentro de la red, después de una salida en falso a cazar mariposas del arquero, y con esto estuviéramos hablando que Carabalí hizo un doblete en ese partido, un Carabalí que fue para mí el mejor jugador y de los pocos en sí que se salvó en el segundo tiempo, luchador, rápido, encarador, la verdad que no se rindió nunca en ese partido. Y cuando ya nos estábamos yendo a celebrar que habíamos remontado un partido que se nos había puesto cuesta arriba, el línea terminaría llamando al árbitro y este terminaría anulando la jugada por una supuesta falta contra el arquero, una falta que yo creo que no existe, puesto que él es el que se le tira encima a los jugadores de la U, no al revés. Así que para mí ahí no existe falta, como digo. Hay que decir también que en el primer tiempo, como ya dije, hubo una jugada así parecida también de Britos que tampoco se cobró penal, pero como digo, yo ya vi la jugada de nuevo, la vi de diferentes ángulos y desde lo que yo puedo ver no hay falta por ningún lado. Al final el línea terminaría salvando al arquero, terminaría salvando Independiente del Valle, nos iríamos con este doloroso empate de 1-1. Ahora nos esperará ese partido a muerte contra el Barcelona de Segundo Castillo, que también viene necesitado de puntos, puesto que terminaría perdiendo con River.
River. Con esto quiero dejar en claro que no le estoy echando la culpa al árbitro, que no estoy diciendo que por su culpa terminamos empatando ni nada por el estilo. Fue nuestra culpa por tener esos errores propios, nuestros, no forzados todavía, y que no podemos ir por esta temporada cometiendo error tras error tras error y pretender de que nos vaya bien. Y bueno, gente, eso es todo lo que les quería decir por el video de hoy. Como digo, duele muchísimo este empate, pero la esperanza no está muerta. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Si llegaste hasta aquí, te mando un muy fuerte abrazo. No olvides de suscribirte y ya sabes que nos estaremos viendo en el próximo video. Y dale, máximo campeón del fútbol peruano y bicampeón nacional toda la vida.